Hola, 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 qué gusto estar de vuelta con todos ustedes, como siempre, desde el Senado de la Nación, por Senado TV. Nos estás viendo por Canal 16 de Telecentro, como todos los jueves a las 18 horas. Si querés, nos podés ver en la repetición los días miércoles o podés avisarle que te gustó el programa a algún conocido y nos podés recomendar. Y entonces los miércoles a las 18 horas nos podés ver también por Canal 16 de Telecentro y los miércoles se agrega Canal 2 de Cablevisión. Si querés ver nuestros programas anteriores, lo podés hacer a través de YouTube, a través del canal Senado TV Argentina de YouTube o nuestro canal Alex y José María en YouTube. Y por supuesto nos podés seguir en Twitter, donde también publicamos justamente lo que está en YouTube. Hoy Alex va a llegar un poco más tarde, seguramente para el momento en que estemos ya en la entrevista con nuestros, hoy en plural, invitados. Estamos inaugurando más tiempo en la programación, así que estaremos acompañándote durante la próxima hora y media. Estamos muy contentos por esta posibilidad porque nos da mucho más margen para poder explayarnos en los diferentes temas en los que hablamos siempre. Y como decimos siempre, este es un programa que lo que intenta es hablar sobre diferentes temáticas que tienen que ver con más inclusión, con más igualdad, con más equidad. Y lo que hacemos en este programa es justamente hablar sobre aquellos temas en los cuales hemos avanzado, qué cosas hemos transitado ya para lograr más inclusión, pero especialmente, y a lo que queremos hacer gran énfasis, es en lo que falta, en las brechas que todavía tenemos para lograr más inclusión y más igualdad. Y sin lugar a dudas, el programa de hoy hace mucho hincapié en eso. Vamos a hablar de una temática desde un ángulo muy diferente al que comúnmente nosotros nos referimos a esa temática y vamos a plantear algo donde todavía hay muchísima desigualdad, muchísimas cuestiones para transitar para lograr mayor inclusión. De eso se va a tratar mucho este programa, pero eso lo vamos a hacer más tarde. Ahora, como siempre, voy a invitarlos a alguna de las iniciativas que se presentan, ya sea en las legislaturas provinciales o en el Congreso de la Nación. En este caso me voy a referir a una iniciativa que se presentó acá en el Congreso de la Nación y que, digamos, la verdad que tiene mucho, pero mucho que ver con mayor inclusión y mayor igualdad. Pero antes de entrar en esa iniciativa, la verdad que me quiero referir a un tema muy puntual. Me pongo un poco serio y la verdad que un poco nervioso. Hablar de la muerte, del asesinato de Diana Zacayán, una gran mujer, una gran luchadora, una gran militante que trabajó muchísimo por la igualdad, por la mayor inclusión de las personas trans. Diana Zacayán nos hemos enterado en el comienzo de esta semana, que viene de un fin de semana largo de su asesinato. Fue encontrada, hallada, asesinada, muerta y apuñalada en su hogar. Y justamente en una semana donde el fin de semana se hizo el Encuentro Nacional de las Mujeres, donde justamente insistimos en la cuestión de basta con los femicidios, basta con la violencia de género. Esta semana hubo 9 femicidios en la Argentina. Y hasta ahora, con los datos que teníamos del año pasado, decimos que cada 32 horas muere una mujer víctima de la violencia de género, es asesinada una mujer víctima de la violencia de género. Sin lugar a dudas, todos y todas tenemos que reflexionar sobre nuestro machismo, porque como lo decimos siempre, el padre de todas las violencias, y especialmente de la violencia de género, es el machismo. Y todas y todos tenemos que reflexionar porque hemos sido educados y criados en una cultura machista y es necesario que primero hagamos esa revisión con nosotros mismos. Nada vamos a cambiar si no logramos reflexionar sobre nosotros, sobre qué nos pasa a nosotros, cuál es la posición en la que estamos respecto al otro, por qué nosotros producimos en lo cotidiano y reeditamos situaciones de diferencia, de desigualdad, de discriminación.
Tenemos que hacer esa reflexión, pero los que más tenemos que hacer esa reflexión y los que más tenemos que trabajar sobre eso somos nosotros, los varones. Los varones somos los que producimos esa desigualdad, somos los violentos y debemos llamarnos a la reflexión y debemos llamar a la reflexión a nuestros congéneres. La verdad que estamos muy doloridos, en general la sociedad está muy dolorida y conmovida con la muerte de Diana Zacayán, con el asesinato de Diana Zacayán y particularmente todo lo que es la comunidad LGBT, la comunidad de la diversidad sexual, nos sentimos profundamente dolidos. Desde acá, hacerles llegar a sus familiares y a sus amigos más íntimos un abrazo enorme, todas las condolencias, pero eso sí, todos juntos tenemos que seguir luchando y pedir justicia, que sepamos realmente qué es lo que pasó, quién fue el asesino y que esta persona pague por el delito que cometió. Bien, y ahora sí, entonces me voy a meter en el tema de la iniciativa. La iniciativa de la que les voy a hablar hoy tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el hábitat, tiene que ver con la posibilidad de regularizar los dominios de las viviendas familiares que están en situación irregular. ¿De qué se trata? ¿De qué nos habla esto? Esta iniciativa nos habla de aquellas personas o aquellas familias que han construido sus viviendas en situaciones o en lugares donde no tienen dominio sobre ese terreno, sobre esa propiedad donde han construido. Y la idea de esta iniciativa, que es una iniciativa que fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación y que se estuvo trabajando en comisiones recientemente y que ha logrado un apoyo unánime o casi unánime de los diferentes partidos políticos en las comisiones, con lo cual ya está pronto a pasar al recinto, es una iniciativa que tiene que ver con regularizar esta situación. Que esas personas, que esas familias que ya viven ahí, que construyeron su vivienda familiar en esos terrenos, tengan, digamos, realmente la propiedad de esos terrenos. De esta manera lo que se intenta es regularizar a partir de que puedan comprar, con por supuesto el beneficio de poder pagar con cuotas muy acomodadas, el poder tener ese terreno y decir, bueno, estoy en mi casa que está en una tierra y esa tierra es mía y es la tierra que habito. De esto se trata ese proyecto que por supuesto plantea crear un registro nacional de todas estas viviendas y barrios informales que se construyeron y desde ese registro entonces poder hacer todas las acciones que tengan que ver con la posibilidad de que estas personas y estas familias regularicen esa situación. Estamos hablando de más de 500.000 familias que están o viviendas que están en esta situación. Fíjense el número del que estamos hablando de 500.000 de viviendas, de familias que van a poder regularizar la situación. Miren si no estamos hablando de un proyecto que tiene que ver claramente con más inclusión, con más igualdad, con la casa propia, con la vivienda. Así que celebramos desde el programa, como siempre, este tipo de iniciativas. Esperamos que prontamente se convierta en ley y, bueno, acompañaremos desde acá. Como siempre lo hacemos, nuestro programa es un programa que intenta, de alguna manera, acercar argumentos para avanzar en estas iniciativas. En el programa de hoy vamos a acercar muchos argumentos para avanzar en una iniciativa que tiene que ver con la temática de hoy, con lo cual seguramente va a ser muy importante que los asesores, los senadores y diputados que están viendo este programa presten mucha atención cuando hablemos de un proyecto de ley que en este momento se está discutiendo en comisiones, que ha tenido tratamiento ayer, si mal no me acuerdo, creo que mis invitados después van a hablar de este proyecto de ley y bueno, ojalá prontamente también ese proyecto de ley se convierta en ley. Bueno, y para no quitar más tiempo y aprovechar ahora que tenemos 1 hora y media, me voy a ir al corte para ir a la presentación de los invitados. Corte, director.
Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos y a todas. Se trata de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que deben respetarse siempre sin discriminación alguna. El 10 de diciembre del 2013 se creó el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Desde entonces, trabajamos para que las leyes que se sancionan en el Congreso contemplen los derechos de todos y todas a lo largo del territorio nacional. Nuestro objetivo es contribuir a la producción de legislación que garantice la efectiva protección de los derechos humanos. Para esto, entre otras cosas, recomendamos que las leyes referidas a los derechos humanos sean de orden público. ¿Por qué? Para asegurar que en cada rincón del país existan los mismos derechos. Además, para fortalecer la cultura del respeto por los derechos humanos, organizamos actividades de formación y capacitación en distintos ámbitos. Porque el trabajo por los derechos humanos es un trabajo de todos los días. Aquí estamos, seguimos en artículo 16. Bueno, ahora ya por entrar a la entrevista con un tema muy importante, con un tema que tiene que ver con la niñez, con la adolescencia, con los jóvenes, con un tema que tiene que ver también con la adopción, pero mirado desde otro lugar, mirado desde el lugar de los chicos y las chicas que están por salir de una situación de institucionalización en la cual han estado y que con qué se van a encontrar en la vida, cómo van a enfrentar el mundo. De esto se va a tratar este programa de hoy, esta entrevista de hoy, así que vamos al tape de presentación. Hoy en Argentina hay alrededor de 15.000 niños, niñas y adolescentes que por motivos de violencia viven separados de sus familias. Dado que el Estado tiene la obligación de protegerlos, estos jóvenes son derivados al sistema de cuidados alternativos en donde viven otros chicos en instituciones llamadas hogares convivenciales. En estos hogares, los chicos y chicas acceden a la educación, a la salud y a la alimentación. Sin embargo, al cumplir los 18 años pierden la protección de la ley, por lo que dejan de tener garantizada la cobertura de sus necesidades básicas. Así, deben enfrentar el desafío de insertarse en la sociedad, de conseguir trabajo, hogar y continuar con sus estudios sin el sostén de familiares ni de referentes que hayan tenido en los hogares. Para cubrir este vacío, hace más de 10 años surgió Doncel, una asociación civil que, justamente, busca a través de programas contribuir al fortalecimiento de los jóvenes en esta etapa de transición, de modo que puedan desarrollarse como ciudadanos activos y productivos. Nos acompañan hoy para hablar de estos temas Lucas Utrera y Benjamín C. Jandelar, ambos integrantes de Doncel. Lamentablemente todavía en Argentina no tenemos legislación ni tenemos programas a nivel nacional que reconozcan las necesidades particulares que tiene este grupo que ha vivido
situaciones muy traumáticas en general en la infancia, que después ha sido separado de su familia y que por último el Estado le dice a los 18 años te dejo de cuidar. Bueno, muchísimas gracias Lucas y Benjamín por acompañarnos hoy para hablar de este tema tan importante, para hablar de qué pasa con estos chicos y con estas chicas que llegan a los 18 años y se quedan sin esa protección, como escuchábamos recién en la presentación de la ley, sin ese lugar donde estuvieron viviendo hasta los 18 años. ¿Qué pasa con estos chicos y estas chicas? Estos chicos y estas chicas, cuando cumplen 18 años, como bien dijiste, el Estado los protegió hasta ese momento, pero al cumplir 18 años, no tienen más lugar en el hogar de protección donde están viviendo. Y en muchos casos, la mayor parte de los casos, tampoco tienen un familiar o alguien donde poder volver, donde poder encontrar un techo, un lugar para vivir, ¿no? Entonces quedan a la deriva, quedan solos. Y no solamente eso, de un día para el otro, que nadie se ocupa más de ellos, sino tampoco tienen una preparación previamente al salir del hogar. En muy pocos casos hay una preparación para que estén preparados. Si es que es posible estar preparado a los 18 años para la vida autónoma, la vida sin cuidado de nadie. Y algo entonces en relación a esto es lo que la Asociación Doncel hace con estos chicos, ayuda a esa preparación. Exactamente, desde 2003-2004 que Doncel comenzó a trabajar esta problemática que no estaba siendo como observada en detalle, justo coincidía con los nuevos cuerpos legislativos en función de la Convención de Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral y demás. Entonces Doncel comenzó a trabajar primero de manera muy territorial con los hogares, las instituciones, y después ya de manera más de estudio, de investigación y de desarrollo de conocimiento y sistematización para poder poner en foco este tema al punto tal de hoy estar acompañando bueno, acá en el Congreso la posibilidad de un proyecto de ley hoy, como bien decías en tu columna, que esperamos que sea ley, en la cual los jóvenes tengan, digamos, la ley que los proteja y que les garantice el acompañamiento para un egreso integral que haga que su autonomía y digamos, su formación, su transición a la adultez sea mucho más ordenada, mucho más sostenida. Entonces, bueno, Doncel viene trabajando de esa forma y quizás algo que después de mucho trabajo, porque no es fácil comunicar esto, pero sí fue una campaña que surgió de un chico egresado. Él tuvo la idea creativa de no todos los cumpleaños de 18 años son felices, uno lo asocia con sacó el carnet de conducir, digamos, un montón de hitos los 18 años. Bueno, en el caso de los chicos en hogares es bastante poco feliz el cumpleaños de 18 años porque implica automáticamente dejar una forma de vida bastante particular para pasar a una mucho más incierta. Lucas, vamos a parar un poquito ahí porque tenemos que hacer un corte y porque justamente Alex acaba de llegar y se va a sumar a la entrevista y vamos a hacer ese corte para que Alex se pueda sumar. Te lo dije desde el comienzo, estamos hablando de un tema desde otro lugar, desde otra mirada, de qué pasa con estos chicos y estas chicas cuando tienen que salir del hogar. Normalmente hablamos de ellos cuando hablamos en términos de adopción. Hoy estamos viendo cómo lograr que estos pibes y estas pibas puedan adoptar una vida en igualdad de condiciones que el resto de los pibes y las pibas. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Octubre es el mes de concientización de la detección temprana del cáncer de mama. El cáncer de mamas es una enfermedad causada por el crecimiento anormal de las células. En Argentina se estima que se producen 18.000 casos nuevos por año. Y que 1 de cada 8 mujeres está en riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares. El 95% de los casos que se diagnostican temprano tienen un buen pronóstico de recuperación. Los tumores de menos de 1 centímetro tienen un 90% de probabilidades de curación. Es necesario tomar conciencia sobre la prevención. Es importante que te controles periódicamente. Controlarse no es una cuestión de edad. Si sos menor de 40 años, realizate el control ginecológico de rutina. Si tenés más de 40 años, hacete una mamografía. Y la ecografía mamaria. La mamografía es un estudio sencillo que detecta las lesiones aun cuando todavía no puedan palparse. Tratado a tiempo, el cáncer de mama es curable. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de Misiones. La Junta de Estudios Históricos de Misiones ha consignado que los bastones de los misioneros han sido signo también de la autoridad civil de corregidores, cabildantes y caciques de los periodos jesuítico, hispánico y argentino, así como que el arco y la flecha fueron del indio, dueño del solar. Asimismo, que los 2 manojos de yerba mate pertenecen a la planta, madre de la producción, de la industria y del trabajo de Misiones, vital para su economía a través de todos los tiempos. Las cataratas del Iguazú son maravilla de América y atracción del turismo mundial que dan fama a Misiones y revelan su belleza y los privilegios naturales que la asisten. El escudo adoptado para la provincia de Misiones se ajusta a los motivos que deben concurrir en su composición, por representar estos sus caracteres propios y sobresalientes. La literatura es una llave que nos permite conocer otros universos, vivir otras vidas, tener experiencias que de otra forma nos serían imposibles. Yo trato de ser lo más auténtico y honesto posible en términos de escribir lo que es mi necesidad, lo que creo que estaría bien escribir, lo que realmente funciona como una motivación para mí. Y toda la profunda necesidad que tengo y la motivación que encuentro en ser leído no alcanza a digamos, irradiarse como condicionamientos de escritura. La escritura tiene que ver con lo que considero necesario escribir, lo que tengo ganas de escribir. Lo escribo de la manera que me parece que el texto exige. Las exigencias son los que, de alguna manera me atrevería a decir, las exigencias que la propia literatura me plantea, tal como yo entiendo la literatura, tal como yo me relaciono con la literatura como lector. La idea que yo tengo de la escritura y de la literatura a partir de lo que leo son los parámetros que yo tengo a la hora de escribir y de cómo hay que escribir. Después está la capacidad de lograr eso o no, pero apunto a eso. Y lo que puede pasar con la lectura me importa mucho cuando llega el momento
de que eso que escribió uno se convierte en libro y circula y hay lectura. Y tiene su propia Pero vida, ¿no? De alguna forma. es que sigue su propia vida. Yo curso. procuro que sea así. Pero en el momento de escribir no estoy especulando con eso. Nicolás y Benjamín en el corte aproveché. Lucas, sí. Perdón, Lucas, te bauticé. En el corte estábamos hablando de la organización. Es una organización donde hay un balance de género bastante parejo en cantidad de hombres y de mujeres. Y hay una cuestión fundamental que es la impronta hacia la organización de personas que han transitado por hogares, por instituciones. Y hay incluso un llamamiento a que personas que han tenido la experiencia de transitar en hogares y en instituciones se acerquen a formar parte de la estrategia. Esta búsqueda de llegar entre pares, ¿no? De llegar entre iguales. Es una estrategia no casual, imagino. Sí, es verdad. Se llama, el programa que mencionás, a que te referís, se llama Guía de Egreso, que es un programa llevado a cabo justamente por egresados de instituciones, de hogares, que ya tienen un poco más de experiencia en la vida real, para decirlo de alguna manera, y ellos a través del programa comparten sus experiencias con chicos que todavía no egresaron, para poder generar de una otra manera, de esa manera entre pares, como decimos, una contención que no le llega por otro lado, ni del Estado después de cumplir 18 años, ni de su familia de origen, digamos, que por diferentes motivos no pudo hacerse cargo de la joven o del joven en su momento. Este programa Egreso tiene, digamos, como producto importante una página web, ¿verdad? Que creo que está construida por ellos. Guiaegreso.com.ar, si me permitís decirlo. Claro. Sí. Creo que además lo iban a poner ahí en el graph, sí. Perfecto. Sí, hay un portal, el primer portal de chicos egresados de instituciones, de hogares. También está el Facebook, donde más, digamos, se manejan más, se comunican más los chicos a través de los medios. Por ahí Facebook ya no es lo más actual, lo que más utilizan, pero bueno, es uno de los medios que se utiliza. Y ahí hay interacción a través de estos medios y también organizamos talleres. Por ejemplo, un ejemplo que a fin de mes estamos organizando un picnic con los chicos egresados y todavía no egresados que todavía habitan los hogares, para compartir, para intercambiar lo que les pasa a cada uno y fortalecerse entre ellos, compartiendo las experiencias. Yo tuve oportunidad de ver justamente, no vi la web, debo confesar, de Egreso, pero sí vi la web de Doncel y ahí vi el video de cómo se fue conformando este portal, digamos, esta página web, donde en realidad inclusive contaban los chicos que les llevó como 2 meses ponerse de acuerdo qué contenidos iban a tener, donde aparecen videos de distintos chicos contando y narrando las experiencias que les tocaron. Es más, hay uno de los chicos que dice, ojalá hubiera existido este portal antes, ¿no? Sí. Qué interesante este proceso. ¿Cómo llegó la idea de hacer esto? Y tiene que ver en parte con este trabajo de Doncel desde siempre, de trabajar muy escuchando un poco lo que promueve el marco legislativo, el marco de leyes que tenemos en torno a lo que significa la niñez y adolescencia, de que los niños y los adolescentes sean sujetos activos, puedan ser oídos, y Doncel desde el día 1 ha tenido esa
esa filosofía de trabajo, de hacerlos partícipes a los chicos, de escuchar sus miedos, sus ansiedades, sus sentimientos, más allá de la situación puntual de un informe sobre cuál es su situación familiar. Entonces creo que eso ha ido haciendo una red bastante importante, que también va más allá de guía egreso, la red sociolaboral, los distintos programas que tiene Doncel, y creo que un punto de... Contanos cuáles son esos distintos, detenete en esos programas. Que nos sí, en realidad uno de los que fue quizás de los primeros fue la red, la red sociolaboral, básicamente facilitar acceso a empleo decente, trabajo decente a los chicos a medida que iban egresando, y ahí hay toda una red, no solamente con los hogares y con los mismos chicos, sino también con empresas y con distintas organizaciones que dan capacitación para que los chicos puedan formarse, puedan obtener trabajos, y en eso hay experiencias en estos años muy interesantes de chicos que realmente han podido tener un trabajo, y vemos cómo es determinante para un egreso y para una autonomía plena el hecho de contar con un trabajo en el cual son cuidados, son respetados y pueden sentirse valorados, además de ir progresando. Entonces ese es quizás el programa inicial de Doncel, que ha ido evolucionando en la guía egreso, ha ido evolucionando en lo que fue... La guía egreso, que fue un resultado de haber trabajado el primer programa, el primer programa puso en jaque a la organización en lo que hace falta, en cómo seguir, en los desafíos que vienen, o sea, hizo que la organización repensara cómo seguir, cómo continuar, cómo ampliarse. ¿Cómo es el plan guía egreso? Y en parte, el guía egreso es lo que de alguna forma lleva a esta nueva etapa también de desafíos para Doncel en términos de incidencia en política pública y de buscar que esta metodología y este trabajo y esta experiencia de guía egreso a partir del diálogo y el trabajo entre los propios jóvenes pueda pasar a ser una política pública. De ahí es la importancia de lo que mencionábamos antes de este proyecto de ley del plan de egreso integral, que hace que esto sea un derecho, cuando sea ley, que sea un derecho para que todo joven antes de salir, ya a los 16 años, pueda empezar a prepararse en tener un egreso con mucha mayor cantidad de herramientas y una transición mucho más sostenida y prolongada, no de un día para el otro como viene siendo o ha venido siendo. O sea que el primer programa, que ha sido un esfuerzo personal de la organización, ha generado la necesidad de pensar este otro programa, que ya se trata de crear una política pública, de que el Estado tome el modelo de Doncel. Es una organización que ha producido un modelo idóneo para que el Estado lo incorpore, lo transforme en política pública, y en ese sentido se están reuniendo con diputados y diputadas, trabajando en comisiones en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo es la receptividad en la Casa, en el Parlamento, de este modelo? No, lo que te referís con el proyecto de ley recién estamos empezando, digamos. Ayer fue la primera reunión con los asesores de los diputados. Yo estoy aprendiendo cómo funciona, ¿no? Para mí todo nuevo, pero eso aprendí ayer porque estuve presente. Se está presentando por primera vez ayer ante los asesores la idea del proyecto de ley, que es lo que menciona Lucas, el plan de egreso integral. Y ahí hubo una buena, constructiva discusión, y va a haber que seguir formulando eso para poder llevarlo a cabo, digamos, para que efectivamente ¿cómo se dice? Sea ley. ¿Nos pueden contar a grandes trazos? ¿Conocen más o menos de lo que la ley propone? Sí, en parte Lucas ya lo dijo, pero además de lo que sucede con los chicos que viven en hogares en un momento de su vida de menor, son dejados por no ser capaces de cuidarlos por sus padres. A los 18 años, hoy, el Estado, otra vez deja a estos jóvenes solos, como otra vez el tema del abandono, ¿no? Y esta ley, este proyecto de ley, debo decir, lo que hace es proponer un acompañamiento previo al egreso y
posterior al egreso, o sea, hasta los 21 años, para que ese egreso sea gradual, no manteniéndolos en los hogares, sino ya ir haciendo pasitos de a poco, insertándose a la sociedad para poder hacer con todo. O sea, para nosotros grandecitos nos cuesta dar con todo lo que nos pasa alrededor. Imagínate un chico de 18 años que vivió parte de su vida, muy gran parte de su vida, dentro de paredes, dentro de un hogar donde no hubo mucho contacto con la sociedad, y esa ley es para eso, para que haya una protección de la inserción gradual de los jóvenes en la sociedad. Me parece muy importante, Benjamín, hacer como muy claramente como una idea de qué estamos hablando. Estamos hablando de pibes y pibas que muchos de ellos o han sido abandonados por sus familias o, digamos, el juzgado ha decidido que su familia no podía seguirse haciendo cargos porque no podían cuidarlos como debían cuidar a esos niños y esas niñas. Se tratan también de niños o adolescentes y adolescentes, me metí en el género y seguí de largo con el género. Bueno, se trata de adolescentes que en algunos casos inclusive tuvieron la experiencia de ser adoptados o preadoptados y han sido retornados a esta instancia. Hay situaciones muy dolorosas, muy difíciles. La cuestión del abandono, porque generalmente en el tema de adopción, el 90% de los adoptantes quieren niños de 0 a 1 año, digamos, y estamos hablando de esta otra población que ha quedado relegada, que ha quedado en esta situación de abandono. Judicializada. Y que seguramente, si bien los hogares se deben esforzar y deben hacer cosas maravillosas, y la contención que tienen seguramente es maravillosa, digamos, hay heridas que no se sanan y hay heridas que son muy difíciles de transitar y, como dicen ustedes, de golpe a los 18 años tenés que salir al mundo y arreglártelas. Sí, sumado a una cuestión clave que es en muchos casos, diría la mayoría de los jóvenes institucionalizados, hay un retraso en términos educativos, o sea, no es que 18 años secundario completo, sino que hay una desventaja importante ya ahí. Hay cuestiones muy simples y básicas que quizás uno por ahí no las dimensiona, pero vivir en un hogar generalmente implica que vos no elegís qué vas a cenar, no elegís, o sea, es como que no elegís nada, entonces de repente empezar a valerte por ti mismo es... El proceso de autonomía del que hacías referencia se construye de a poco con los años. Y acá es como que, imaginemos cualquier joven de clase media, digamos, que tiene una contención y que tiene siempre alguien que te ayuda a cómo hacer tu currículum, a dónde puedes ir a buscar, tratar de, conseguir tu primer trabajo, pero tratar de estudiar, digamos, todos los incentivos que hay, que en este caso generalmente no están. Entonces creo que eso es importante ver cómo hay una clara desventaja en una situación de vulnerabilidad de los jóvenes institucionalizados, que lo que busca la ley es justamente equiparar, dar igualdad de oportunidades para que los chicos puedan construir su propia historia. Y cosas muy básicas para nosotros, ¿cómo conseguís una garantía para alquilarte un lugar para vivir? Estamos hablando de lo laboral, de la inserción laboral. Si no tenés una dirección para poner en tu currículum, es muy difícil conseguir un trabajo. Entonces es clave tener acompañamiento en ese momento de la transición de la vida del hogar a la autonomía. Y Doncel trabaja entonces también dotando de herramientas, compartiendo, fortaleciendo a los equipos de adultos que trabajan en las instituciones con esos menores. Porque, ustedes están trayendo un elemento nuevo, que es esta discusión de la autonomía, que no es nuevo como elemento, pero que sí es nuevo en la vida de estos chicos y en la vida institucional de los hogares. La problematización de la autonomía, el trabajo en los procesos que hacen falta para construir dispositivos adentro de las instituciones. Es el tercer programa que estás describiendo, básicamente. Es un programa que llamamos Llaves para la Autonomía. Es un programa compartido con UNICEF, Doncel siendo la especialista en la temática y UNICEF preocupándose con la temática, digamos. Trabajamos este año trabajamos en 7 provincias con hogares del sistema de protección.
en todas esas provincias para capacitar a equipos técnicos, equipos profesionales que diariamente trabajan con los jóvenes para que estén mejor capacitados para preparar los chicos para esta vida independiente, autónoma, que los tiene que preparar. Y bueno, este programa lleva adelante esa capacitación y tenemos muy buenos resultados. Estamos en un proceso de evaluación del programa de este año, pero es maravilloso el programa y también tiene lo que ya hablamos antes, ¿no? De dar voz a los chicos. No solamente trabajamos con los profesionales, sino también hay instancias dentro del programa donde convocamos también a los mismos chicos de los hogares para que opinen, para que compartan sus experiencias con los profesionales, con la vida diaria en los hogares. Entonces, otra vez, hay que escucharlos, hay que darles espacio, hay que darles voz y espacio para desarrollarse, básicamente. Bueno, digamos, partimos de un primer programa que tuvo que ver directamente con la inserción laboral, digamos que es como el programa madre, después un programa que tiene que ver directamente con las voces de estos chicos y estas chicas, que es el que tiene que ver con la guía egreso, digamos, y que digamos, ellos mismos son los propios pares los que a través de este portal, digamos, transmiten, y a través del Facebook, como vos decías, transmiten esto, y aparece este tercer programa que tiene que ver con, bueno, ustedes hacen algo que la verdad casi nadie hacía en la Argentina por lo menos, y que es poder que otros profesionales, que otros técnicos en la materia, digamos, se capaciten. Me parece que tenemos un video de Noelia que puede ilustrar algo de todo esto, así que señor director, si le parece bien, vemos el video. Bueno, acá estamos de vuelta, recién veíamos, nos mostraba acá el tema justamente que veníamos hablando, ¿no? El que vos mencionabas, el tema de la garantía, bueno, pero no solamente la garantía para poder alquilar. Yo quería saber si el proyecto de ley que se presentó, o que se está trabajando y que ya se está discutiendo en comisiones, digamos, abarca todas estas cuestiones, por ejemplo, respecto de la vivienda. No sé si tiene pensado algún tipo de subsidio inicial para... Bueno, contanos, ¿cómo es? Sí, el proyecto de plan de egreso integral, además de, digamos, constituirlo, darle entidad en función de esta importancia que hablamos previamente, de constituir la figura del referente, que es como esta persona que acompaña a los jóvenes en esta transición, que bueno, tiene todo un rol de contención para llevar a la autonomía. También deja explícito digamos, las distintas dimensiones que tiene que cubrir un plan de egreso integral justamente para ser integral.
y no es solamente temas de, bueno, te ayudo a buscar un trabajo, o temas laborales, o temas de vivienda, dónde vas a vivir, que son quizás por ahí lo primero que viene a la mente, trabajo, vivienda, educación, sino que también incluye cuestiones mucho más amplias, porque claramente todos estos años de trabajo vemos que hay un tema muy fuerte de cuestiones emocionales que hay que abordar, entonces temas de derechos humanos, de participación ciudadana, desde manejo de dinero y cuestiones financieras, hasta temas de, por supuesto, salud, sexualidad. Hay mucha temática de cuestiones de embarazo adolescente que en las chicas en hogares, entonces digo, todos temas de derechos de salud, de temas de salud reproductiva, de planificación familiar. Entonces, todas estas dimensiones son parte de un egreso integral para que los chicos puedan valerse y estar mejor. Llevarnos esto a una escala de anécdota, una escala humana. Nos están viendo, este programa es un programa de asesoramiento parlamentario, nos están viendo senadores y senadoras de la Casa que van a tener este proyecto en sus manos cuando venga de la Cámara de Diputados y van a tener que decidir sobre votar este proyecto. Nutrinos este relato que nos haces, este recorrido de experiencias a escala humana. Por ejemplo, a nosotros una vez nos convocó el Consejo de los Derechos del Niño para hacer una intervención con la formación de profesionales que trabajan, de trabajadores y trabajadoras que trabajan en los hogares en aspectos que hacen a la diversidad sexual, porque es un tema dentro de los hogares el manejo de la institución frente a las expresiones, a las orientaciones sexuales, a la diversidad de jóvenes y de adolescentes que viven en esos hogares y cómo fortalecer la autonomía de las personas desde una perspectiva de derechos humanos. Y ahí aparecieron todo tipo de comportamientos que había que revisar, de la institución sobre todo, ¿no? A veces castigando el noviazgo de dos chicos o de dos chicas, que fuera de las instituciones no tendría por qué darse ese castigo, separándolos, agregándole a esa vida, a ese joven, agregándole otro dolor extra, porque si lo separás y mandás a uno a otra institución, les complejizás mucho más el vínculo. ¿Cómo se dan estas cuestiones en la anécdota para hacer valer y hacer ver la importancia de legislar al respecto? Sí, así como vos contás este caso, en estos años hay muchísimos casos de historias, desde historias de experiencias en lo que es buscar un trabajo, desde una chica que tenía que ir a una entrevista de trabajo y tenía todo preparado y todo armado, la red sociolaboral de Doncel, y la chica no fue a la entrevista, y decís, ¿por qué no fuiste a la entrevista? La quiero matar. Y no fue porque ella sintió que no tenía ropa adecuada y no se había animado a decirlo. Y no fue a la entrevista por eso. Entonces ahí ves inseguridades en un tema puntual como ese. Entonces uno va viendo en el día a día, en escuchar a los chicos la cantidad de miedos que hay, y en esta investigación de Entre Pares que fue, digamos, como un hito este año en función de este proyecto Llaves de Autonomía, en función de toda la experiencia y egreso, esta investigación Entre Pares, que fue un trabajo en conjunto de Doncel con UNICEF y con Flaxo, donde los propios artífices, investigadores, por decir de algún modo, de este trabajo fueron egresados, chicos egresados de hogares que ellos mismos, obviamente acompañados por estas instituciones, por Doncel, han ido a los hogares de distintas provincias, en hogares de Santiago del Estero, de Tucumán, de Chaco, de Jujuy, han estado conversando con jóvenes, más allá del trabajo con los profesionales. Los propios chicos egresados han estado conversando con sus pares que están por egresar, descubriendo, viéndose reflejados, y es muy fuerte ver cómo los chicos egresados de repente dicen, me vi yo cuando estaba en esa situación, me retrotrajo, o sea, es muy fuerte ver lo que generó en los chicos que hicieron la investigación y el valor y realmente unos genios lo que hicieron de meterse y de animarse a meterse a remover eso que ellos vivieron, viéndolo con los chicos como un espejo. Y también lo interesante que fue cómo los chicos de los hogares se abrieron a sus pares, cosa que quizás con cualquier otro investigador técnico no lo hubieran hecho. Además de que los mismos cuestionarios, más allá de la metodología y de lo académico y de la rigurosidad, los propios chicos egresados dijeron, no, acá hay que preguntar esto, no me vengas con este tecnicismo de ciencias sociales. Entonces creo que ha sido muy rico eso, y eso es lo que te muestra que tenés que estar ahí en el territorio para verlo. Y algo que me olvidé de decir del proyecto y que vos lo mencionaste es el tema de que el proyecto
propone una especie de ingreso equivalente al salario mínimo vital y móvil por un tiempo determinado para que los jóvenes tengan una contención económica durante su egreso. Entonces eso también lo propone. Y me imagino que en estos trabajos que han desarrollado para ampliar el modelo en las provincias, en 7 provincias mencionaban, se encuentran con características que tal vez son distintas entre una provincia y otra. Podríamos hablar de este país federal con diferencias culturales en las regiones. ¿Hay un modelo distinto o es homogéneo lo que ustedes encuentran en el vínculo entre los hogares y la autonomía de los chicos y chicas que egresan de ahí? Yo creo que dentro de una misma provincia puede haber mucha diferencia entre un hogar y otro. Hay hogares que tienen chicos de más, se hacen cargo de chicos de más, otros que están con chicos que tienen una problemática que es más difícil que un hogar vecino, no sé, es como muy complejo en cada lugar, tiene su propia cultura y propia forma su propia historia también, y eso. Y lo que vos decís de 7 provincias, sí, 7 provincias, estamos teniendo un gran impacto con ese programa. Nos gustaría tener mucho más impacto porque hay más provincias en Argentina y no cada provincia tiene la misma cantidad de chicos que viven en hogares, pero en todo el país está esto y esta problemática, digamos, y queremos trabajar en donde sea necesario, donde sea posible trabajar, y posible muchas veces también tiene que ver con... ¿Van a continuar con el programa? O sea, ¿ya tienen posibilidades de continuar o cómo es el tema? No te puedo confirmar en este momento si hay programa para el año que viene, pero porque primero hay que evaluar todo a su tiempo, ¿no? Primero la evaluación y ver qué fue todo lo que aprendimos, qué fue todo el impacto que tuvimos y seguir diseñando, no tomar por obvio. Yo creo que sí, que vamos a continuar y vamos a agrandar y todo lo que se pueda. Hay que ir creciendo. Pero también, como digo, ir paso a paso y ir... Yo inclusive esto lo pregunto porque a veces los que trabajamos, digamos, en diferentes organizaciones también depende del apoyo que recibimos de otras organizaciones, del financiamiento, y a veces esto es terrible porque programas que son muy importantes, que tengan sustentabilidad y continuidad en el tiempo, a veces deben cortarse por estas cosas. Por eso consultaba si es que existe esa posibilidad de... Bueno, agarro la oportunidad y te cuento de cómo vivimos, cómo subsistimos. En parte por organizaciones como UNICEF, y otras organizaciones de la cooperación internacional, por ejemplo, alguna embajada que tiene concurso para conseguir beca para tal programa. De esa manera tenemos ingreso, no recibimos ingreso del Estado, subsistimos independientemente del Estado. Sí, por ejemplo, cuando hay un proyecto como el proyecto de inserción laboral nuestro, que recibe algo de fondos de Ciudad de Buenos Aires. Después buscamos alianzas estratégicas con empresas y también vivimos de pequeños donantes, como decimos nosotros. Y esos son aportes chicos, pero suman entre varios socios, suman más dinero para poder mantener y crecer, digamos, en lo que hacemos. Y si alguien está interesado, que estén mirando a través de nuestra web www.doncel.org.ar. Está en este momento en Videograph, debajo tuyo. Excelente. Ahí pueden encontrar el formulario online para hacerse donante. Benjamín, vamos a hablar sobre todo lo que tiene para cumplir Doncel, de la historia de Doncel y de los cumpleaños que celebra Doncel. Vamos a ir a una pausa. Primero vamos a ver un tape que Doncel festeja cumpleaños, como contaban recién, la importancia de destacar ese momento en el proceso en el cual Doncel interviene. Vamos a un tape emocionante. Y después una pausa y volvemos.
Después de una pausa y volvemos. Este es el momento de estirar. Este es el momento de estirar porque no está el video y sería importante, estoy hablando, señor director, no tengo cámara. Ok, ya estamos. Entonces ahora sí vamos a ver el tape de los cumpleaños. Pausa y después volvemos. ¿Sabías que no todos los cumpleaños se festejan? En Argentina hay miles de jóvenes que por problemas familiares viven en hogares de cuidado. Al cumplir los 18 años, dejan de estar bajo la protección del Estado y pueden quedar en la calle, sin educación, ni apoyo, ni contención. Doncel los acompaña hace 11 años, porque crecer no debe ser una amenaza. Vos también los podés ayudar. Sumate a Doncel. Muchas gracias. Ya estábamos comentando acerca de si los cumpleaños se festejan o no y de lo que ocurre, como nos contabas en la apertura del programa, lo que ocurre con la sensación de cumplir años y se termina la protección del Estado, se termina el lugar en donde crecí, se termina esta alianza con el Estado, lo vuelvo a decir, y quedo solo. Entonces la angustia de festejar cumpleaños impide la mirada que tenemos los que venimos de afuera de una institución como esta y hablamos de los festejos de los cumpleaños. Sí, que esa idea del video que se vio recién surgió de un mismo egresado, fue el creativo, uno de los creativos por decir de algún modo, que fue muy claro el concepto, y es eso, la expectativa de un cumpleaños, que acá es una expectativa de bastante miedo, bastante ansiedad, bastante angustia, entonces se junta todo eso, entonces bueno, es un cumpleaños que no es tan feliz o tan grato. Yo diría que es la reedición del abandono. Digo, hasta ahora, digamos, ojalá pronto tengamos ley, digamos, que este proyecto se convierta en ley, pero para estos pibes es realmente la reedición de la situación de abandono. Nuevamente soy abandonado, porque, digamos, los que estaban cumpliendo el rol de protección, entre comillas, el rol de familia, de padres, de lo que fuera, digamos, de golpe cumplo años y voy a quedar en la calle. Sí, y yo quiero subrayar que la ley es importante que se convierta en ley, el proyecto es importante que se convierta en ley, pero creo que el camino es más complejo, más largo. Una ley no necesariamente significa que entonces de repente todo está resuelto. Hay mucho trabajo por hacer. Es una población relativamente chica. En el 2012 se hizo un relevamiento y estábamos hablando de aproximadamente 15.000 chicos de hogares, digamos, desde los 0 hasta los 18 años. Hoy en día son un poco menos, no hay cifras oficiales todavía publicadas, pero eso es un poco menos, muchos igual. Por un lado, por otro lado, 10, 15.000 chicos no es mucha gente. Tenemos que hacer algo para esta población, gente. No es difícil, no es una cosa imposible. La inversión que implicaría no es tan compleja, digamos. Esto es lo que estás queriendo decir. Quiero agregarle a ese dato que estás dando del 2012, porque lo leí en la página de ustedes, que solamente el 8% de esos jóvenes
salen con alguna cuestión medianamente resuelta, egresan con alguna cuestión medianamente resuelta en cuanto a lo laboral o a un lugar a donde ir a vivir y este tipo de cosas, pero que la inmensa mayoría no tiene nada resuelto todo esto. Yo quiero entrar en otro plano. ¿Cómo surge Doncel y cómo ustedes se insertan en Doncel? Aparte vos, Benjamín, venís de Holanda, vos venís de Córdoba. ¿Cómo fue todo esto? En realidad, bueno, creo que el impulso es de la directora ejecutiva, Mariana Incarnato, y Paz Palmieri, que son dos psicólogas que comenzaron a interesarse en el tema tiempo antes y bueno, todo eso fue derivando en, bueno, empezamos con un programa dentro de una fundación y después, bueno, empezamos siendo una propia fundación porque hay mucho para hacer y no es solamente trabajar en los hogares, sino que es generar conocimiento, es sistematizar y es hacer incidencia y así fue evolucionando. Yo en mi caso particular, yo integro la comisión directiva de Doncel y mi involucramiento es casi desde que llegué de Córdoba hace 10 años, porque bueno, yo me dedico a temas de responsabilidad social empresaria y he participado mucho en la red sociolaboral, buscando oportunidades de empleo para los chicos, entonces son muchas las historias que he vivido de chicos que han conseguido trabajo y han hecho su vida, chicos que han sido un desastre, o sea, hay historias de todo tipo, de experiencias con los chicos y de mucho aprendizaje. Entonces, bueno, todo ese trabajo y ese conocimiento de Mariana Paz y el equipo de Doncel es lo que, bueno, después me fui invitado a ser parte de la comisión directiva. Entonces, esa es mi llegada a Doncel. Sí, volviendo a Mariana y cómo surgió Doncel, ella me lo contó porque se lo pregunté también, obviamente, de cómo vino a tener tanta pasión, porque es alguien con mucha pasión y mucho agarre y mucho va para adelante, como un fierro, se dice. Ella en su trabajo, hace más de 11 años, antes de que empiece el programa Doncel, dentro de su trabajo en un hospital, creo, que estaba trabajando, vio que chicos de hogares quedaban a la deriva. O sea, nadie se preguntaba qué pasa con esos chicos después de salir de un hogar. ¿Qué pasa con ellos? Yo debo confesar que antes de conocer a Mariana, antes de conocer a Doncel, nunca paré a pensar en qué sucede con estos niños y niñas que a los 18 años tienen que remársela sola. Entonces fue eso lo que ella vio sucediendo, como que acá los chicos vienen, pero después no tienen para dónde ir y que como que algo hay que hacer acá. Nadie se preocupa, nadie se ocupa. Entonces ahí nace en primera instancia el programa de inserción laboral para dar una herramienta clave para construir a partir de ahí, a partir de un ingreso, una producción propia, no solamente ingresos, sino también todas las cuestiones de autovalorarse, ¿no? Uno va haciendo práctica en una empresa y va aprendiendo, va viendo que hay cosas que puede hacer y bueno, eso es importante en armarse la vida de uno mismo. Y yo, ¿cómo llego a Doncel? Yo llegué a Argentina hace 10 años. En mi primer año trabajé en otra ONG donde Mariana también empezó con el programa Doncel, en Amartya se llama la ONG, yo trabajaba en otro programa, pero la vi trabajar a Mariana y su equipo y desde ahí nos hicimos amigos y fui siguiendo Doncel y como que me pareció muy inspirador. El equipo en sí, Mariana como líder, pero todo el equipo pone mucho para que esto sea realidad, para que cada año estemos mejor, digamos, brindando lo que necesita esta población. Falta una pregunta que es más personal. ¿Y cómo fue que nos vinimos de Holanda a la Argentina? Hicimos intercambio con Máxima. Ella para allá y yo para acá. ¿Sí? En la experiencia desde la responsabilidad social empresarial, vos nos decís que entre tus tareas has tenido que ver con la búsqueda de oportunidades laborales para egresados y egresadas.
¿Cómo está ese campo en Argentina? ¿Cómo estás encontrando la receptividad en el sector privado? A ver, yo creo que hoy por hoy, tema de inclusión laboral, hay muchos grupos que lamentablemente están un paso más abajo en tema de acceso a trabajo y mucho más de acceso a trabajo decente. Entonces ahí es donde, además de jóvenes de hogares, digamos, yo he trabajado en general temas de diversidad y he trabajado la problemática de personas en situación de cárcel, personas migrantes y refugiados, los chicos africanos que vemos en la calle, he trabajado con mujeres que quieren reinsertarse, digamos, he trabajado con un montón de grupos que diríamos vulnerables. Y a ver, es complicado porque vos tenés siempre hablando del mercado formal que es cada vez más competitivo y muchas veces, si bien es verdad que uno tiene que capacitarse y estudiar y demás, pero tenés por ahí muchas inconsistencias en las áreas de recursos humanos donde estás pidiendo para puestos de baja calificación a personas con una sobrecalificación, con experiencia y que ganen 2,20, entonces tenés un montón de inconsistencias y un montón de prejuicios en términos de que el joven conflictivo, el joven, bueno, todas estas cuestiones que bueno, es dar, más allá de la empresa, es dar con las personas que realmente se conmuevan con la causa en términos no de lástima, sino en términos de decir yo tengo la posibilidad de generar oportunidades en mi lugar de trabajo, inclusive hasta flexibilizando requisitos que a veces eran absurdos. A veces tenés requisito de tiene que hablar inglés. Resulta que no tiene que hablar inglés nada, no tiene que decir nada. Entonces muchas veces los gestores de recursos humanos salen tan con una lógica administrativa, burocrática de no pensar en la persona, sino pensar en cualquier otra cosa. Entonces ahí uno va descubriendo y en ese camino uno ha descubierto oportunidades y casos de empleadores. Cuando digo empleadores digo personas de recursos humanos de empresas pyme o empresas más grandes y con marcas conocidas que han abierto sus puertas y han sido realmente, son grandes aliados de Doncel. Y otros que no les importó, otros que realmente no flexibilizaron nada, no generaron condiciones en torno para que el grupo de trabajo acompañe al joven. Entonces, bueno, hay historias de todo tipo, pero creo que es un desafío bastante grande, no solamente con los jóvenes institucionalizados, sino en general con la diversidad. El capítulo de diversidad en empresa tiene mucho por delante todavía. Y en la formación laboral, ¿cuáles son las líneas que ustedes piensan que son más sustentables a la hora de pensar, bueno, qué herramientas ofrecemos, en vinculación con el Ministerio de Trabajo, de Ciudad, de Nación? Hay programas para la formación laboral, en la formación en oficios, por ejemplo. ¿Cuáles son los que han encontrado ustedes que podrían ser los más idóneos o por ahí en la demanda de los jóvenes y de las jóvenes? ¿Cuáles son los que más buscan? Yo creo que es una respuesta muy de muchas facetas, ¿no? Pero de lo más básico, la contención, porque el joven, la joven no tiene un padre ni nadie para acompañarlos, entonces lo que le pasó al ejemplo que dio Lucas, que no supo expresar la chica que no tenía la ropa adecuada para ir a una entrevista, bueno, ahí hace falta que alguien esté disponible para compartir esas inseguridades o lo que sea. Eso por un lado, eso es clave, me parece. Después, los chicos hasta ese momento nunca aprendieron a armar simplemente un currículum, decir qué tengo para ofrecer. Después, cómo aparezco en una entrevista laboral, qué tengo que decir, qué no tengo que decir, qué tengo que preguntar capaz también para saber si realmente es algo que busco yo. Y nada, eso, ¿no? los temas básicos. Y después, también ya mencionado, pero muy importante es que haya la posibilidad de terminar la educación, o sea, buscar un trabajo, un empleo que combine con poder terminar la secundaria, porque sin secundaria, o secundario se dice, ya no, como que no llegás demasiado lejos. O por lo menos podés capaz conseguir algo, pero no hacer una carrera interesante, que ellos también se merecen, como cualquiera de nosotros.
y capacitaciones de todo tipo. Por ejemplo, más allá de lograr tener mi secundario, después ¿qué quiero? ¿Hacia dónde quiero? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es mi idea de qué quiero, a dónde quiero llegar en 5 años? Bueno, todas esas cuestiones hay que ver con cada chico individual qué es lo que quiere y lo más que se pueda como sociedad, como lo facilitamos a cualquier chico, también facilitarlo a estos. Yo ahí quería ser más puntual para entender un poquito más. O sea, si lo tomáramos como muy... Yo estoy en una institución viviendo, tengo 17 años, estoy pronto a egresar a la institución. ¿Cómo es la relación de ustedes con ese chico? ¿Cuáles son las acciones que se hacen? ¿Tienen un sistema de tutoría? ¿Cómo es esto? Si me lo pueden... Sí, en realidad más que nada la red sociolaboral, más allá de lo que es egreso en temas de acceso a la información, lo que ha sido la trayectoria del programa sociolaboral, ha tenido y tiene talleres donde los jóvenes trabajan esto que decía Ben, de, bueno, qué quiero, cómo hago mi currículum, cómo voy a una entrevista, y hasta mismo articulaciones con oficinas de empleo, consultoras de recursos humanos, y a partir de acceder a algún trabajo. Entonces tenés todo ese trabajo de qué es lo que querés, porque también es eso, es muy común, no solamente en temas de jóvenes institucionalizados, sino de jóvenes en general, que todos hagan el curso de panadería y todas hagan el curso de peluquería. Además, claro, siempre muy sesgado por género. Por eso preguntaba yo cuáles eran las... Siempre muy sesgado por género, además, porque todos hacen esto y todos hacen esto, y en realidad no, nosotros es tal cual, cada chico tiene intereses, habilidades, y tenemos casos de chicos que han trabajado desde cadete, repositor, en áreas de mantenimiento, personas que están trabajando en peluquería, personas que, personas más por ahí de autoempleo, y tenés además un tema con muchas chicas egresan siendo madre, entonces también ahí hay un tema de por ahí un empleo en relación de dependencia es complicado, porque ahí entra todo el tema del cuidado, los espacios de contención, quién cuida a los chicos, entonces hay problemáticas complejas. Entonces a veces tenemos casos de chicos egresados, chicas egresadas que, por ejemplo, una de las chicas tiene su emprendimiento de viandas y de comida, y ella tiene 3 chicos, entonces bueno, está muy feliz con eso, ella es parte del grupo de egreso, una persona muy activa con estos temas. Entonces tenés eso, entonces cada uno, lo bueno es que pueda pensar su camino, entonces no buscar respuestas enlatadas de todos hagan esto y todos hagan esto, sino ir viendo. Entonces bueno, parte de todo esto, no solamente en lo laboral, sino en temas de respeto por el otro, de diversidad, de lo que sea, tiene que ver con todavía estar superando el tradicional modelo de décadas del niño que es objeto. Y una educación cívica ha tenido que haber, porque ahora con la reforma electoral, pudiendo votar desde los 16 años, me imagino que eso también atraviesa los hogares, en la implementación de la formación en cómo es el proceso electoral. Totalmente, pero en definitiva que también hace a su autonomía. Seguro, pero ahí de vuelta cada hogar es un mundo, una historia, hay hogares que realmente son ejemplares en cómo acompañan lo emocional o todos estos temas de respeto por el otro, valores, ciudadanía, sexualidad, etcétera. Hay otros que bueno, les falta por ahí hacer un poco más. Y en función de eso también, después son las historias de cada chico, y así mismo dentro de cada hogar hay chicos que tienen, si se quiere, mayor capacidad de resiliencia, por usar un término, otros que por ahí les cuesta más, entonces cada chico es una historia, y bueno, lo importante es que tenga la oportunidad para escribirla él mismo. Entonces el objetivo de Doncel es ese, elevar, generar esta igualdad de oportunidades para que después cada chico construya su historia. Y tienen que saber también lo que son sus derechos, ¿no? Y ya hablamos de contención, que es necesario, de capacitación también necesario, y también eso de saber qué puedo y qué no puedo hacer, porque a veces el hogar no los permite hacer cosas como ellos quieren. Entonces el programa Llaves para la Autonomía, uno de los productos que en lo que resultó es una guía para, ahora se me fue el nombre, perdón, una guía que es muy accesible para los chicos, escrito y hecho visualmente para que lo entiendan, para que ellos también tengan, en vez de tener que preguntar al profesional que trabaja con ellos,
tengan ahí por escrito, en un idioma que ellos entienden, poder hacer valer sus derechos. Lucas mencionó los embarazos durante la adolescencia como un factor mencionable, ¿no? Esto también está relacionado a las instituciones en donde se encuentran y el acceso a veces escaso a la educación, a la formación en derechos sexuales y reproductivos, en la anticoncepción, en el cuidado personal y además cómo llevan sus vivencias del abandono a situaciones en las que después también terminan con mayores dificultades para encontrar una contención. ¿Cómo han visto en los hogares este tema abordado? Yo creo que el punto que vos estás mencionando ahora es otro punto muy importante, que los hogares no tienen una metodología acordada, consensuada, unificada. O sea, primero no tienen como que no sé si cada hogar hace lo que quiere, pero sí lo que puede, y no hay un estándar establecido, ni tampoco un programa, un esquema de monitoreo. Que aborde estas cuestiones, porque sí hay otras cosas que se monitorean. Sí, es un tema que en relación, bueno, a mí me ha tocado trabajar en un hogar justamente y era uno de los temas, el tema de la educación sexual y hablar de los derechos y demás con las adolescentes y los adolescentes que estaban en ese hogar. Bueno, el tiempo siempre es tirano y por supuesto en televisión esto es común. Qué lindo haber podido dedicar una hora entera a conocer este proyecto maravilloso. Un lujo. La verdad que tan necesario, tan útil, tan mensurada la población, 15.000 vidas que son invisibles muchas veces y que es importantísimo que esta casa, el Parlamento, le dé un marco legal a este modelo para que lo tome el Estado e intervenga desde los distintos ministerios inclusive y por supuesto el presupuesto para estas cuestiones tan necesarias, ¿no? La autonomía y el desarrollo de los niños y adolescentes. Tal cual. La verdad que, bueno, como lo dijimos al principio, digamos, realmente mirar esta temática desde otro lugar, que no es común mirar esto, ¿no? Mirar qué pasa con estos jóvenes, con estos adolescentes que están por salir de los hogares. Siempre que hablamos de estos jóvenes tiene que ver con el tema de la adopción, del código anterior, de las dificultades que había, del tema de que no eran adoptados porque eran más grandes de 1 año, digamos, con este tipo de cosas, pero nunca veíamos esto, y bueno, ustedes lo mencionaron, Doncel es la única organización, digamos, acá en la Argentina. Por lo menos que está liderando esta respuesta y capacitando a otras organizaciones. Y que ha mantenido su foco, que no es fácil encontrar organizaciones sociales que a lo largo del tiempo mantengan el foco de la causa, ya que muchas veces el fondeo y otras cuestiones hacen te distraen. Que se perviertan. El financiamiento para investigar algo que no era lo que querías. Entonces en eso Doncel no es que dijo, bueno, empiezo a trabajar jóvenes en general, juventud, siguió el foco. Y siguen capacitando a otras organizaciones acá y en la región, liderando un proceso regional. Lucas, Benjamín, nosotros cuando terminamos el programa siempre hacemos un brindis. Previo a hacer el brindis, quiero mandarle un saludo muy grande a nuestro director, a Fabián, que está enfermucho, mirándonos desde la casa. Hoy te tocó vernos desde el televisor y no desde el control. Tal cual, así que te mandamos un abrazo enorme desde el corazón, unos mimos para que te recuperes pronto. Y ahora sí, les vamos a pedir a cada uno que nos digan por qué les gustaría brindar. ¿Por qué brindamos? Brindemos para que... El micrófono que no te van a escuchar. Perdón. Brindemos para que los chicos y las chicas de hogares sean escuchados. Bien. Brindamos por eso. Brindamos por eso, claro que sí. ¿Y Lucas? Y brindemos para que los chicos puedan tener oportunidades porque el resto de la sociedad y cada uno desde su lugar de educador, de empresario, de político, de ciudadano, puedan mirar a estos chicos, como recién decías, que están invisibilizados como tantas otras personas que también lo están. Así que para que todos tomemos conciencia y desde cada lugar miremos eso. Bárbaro. Que así sea. Artículo 16, que es el artículo que nosotros tomamos para construir este espacio, que habla de la igualdad, no puede dejar de lado este sector de nuestra infancia. De la Argentina, los niños del mundo miran este tipo de proyectos porque les tienen en cuenta, porque son proyectos que si no se impulsan así
no los impulsa nadie, y en la progresión de derechos en las que Argentina nos está acostumbrando, no podemos dejar de hablar de los derechos de la infancia y del derecho a la autonomía. Quiero decir algo para irnos. Diana Zacayán, presente. Diana Zacayán, presente.